El sistema internacional consta de 7 cantidades fundamentales. Eso es lo importante. El sistema internacional de unidades consta de 7 cantidades fundamentales. Quiere decir que a partir de estas cantidades fundamentales se pueden obtener otras cantidades, ¿correcto? Pero esas otras cantidades obtenidas de las fundamentales se les llama cantidades físicas derivadas o cantidades derivadas, ya que se derivan, se construyen a partir de las fundamentales. ¿Cuáles son? Tenemos aquí la longitud, cuya dimensión se representa con L mayúscula. Su unidad en el sistema internacional es el metro y se expresa con la letra M minúscula. De igual manera tenemos ahí para la masa, para el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia, que esto lo van a ver principalmente en el curso de química, ya que ahí van a ver constantemente lo que corresponde al mol o el número de moles. Y finalmente tenemos la intensidad luminosa. Entonces, aquí observamos 7 cantidades físicas que son, ojo, fundamentales. Aquí no aparece, por ejemplo, la velocidad, aceleración, fuerza, presión. Entonces, estas cantidades que les acabo de mencionar y que no están en esta tabla, se les conoce como cantidades físicas derivadas, ¿correcto? Ya que se derivan, se construyen, se definen a partir de las fundamentales. Bien. Ahora aquí, con respecto al análisis dimensional, nos vamos a tener que plantear primero una ecuación dimensional. Nos dice que es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación, la cual está expresada en función de las dimensiones de las cantidades fundamentales. Por ejemplo, tengo aquí una cantidad física desconocida, X. Entonces quiero conocer qué cantidad física o qué dimensión tiene X. Entonces, para esto podemos expresarlo en función de las fundamentales. Por ejemplo, tenemos aquí la masa elevado a un exponente a, por la dimensión de la longitud elevado a un exponente b, por la dimensión del tiempo elevado a un exponente c, y así sucesivamente. ¿Cómo saber qué cantidad física representa x? Por ejemplo, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si bajo algún procedimiento logramos determinar que a es igual a 1, que b es igual a -3 y que el resto de los exponentes, c, d, etcétera, todos ellos sean iguales a 0? ¿Correcto? Todos los demás sean iguales a 0. Vamos a indicarlo aquí. Que a tome el valor de 1, b tome el valor de -3, c y el resto de los exponentes sean iguales a 0. Entonces, reemplazamos en esa expresión y tendríamos ahí la dimensión de x es igual a ¿quién? M, dimensión de la masa, elevado al exponente a, que tiene el valor de 1. ¿Por quién? Por L, elevado al exponente b, que tiene un valor de -3. ¿Por quién? Por la dimensión del tiempo, t, elevado a la c, pero c y todos los exponentes tienen el valor de 0. Y ustedes saben que cuando algo está elevado a la 0, a excepción del 0, es igual a 1. Entonces, finalmente tenemos ahí que la dimensión de x es igual a ¿quién? M por L a la -3. ¿Alguien por ahí identifica qué cantidad física representa x? M por L a la -3. Puede activar su micrófono si lo desea. ¿Alguien por ahí ha identificado? La densidad, así es. Entonces, si yo logro determinar, por ejemplo, el valor de estos exponentes, podríamos saber qué cantidad física representa x, ¿correcto? Como en este caso es la densidad. Para ello se tienen que aplicar algunas propiedades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos esta. Muy inofensiva, pero a la vez muy importante. Nos dice que la dimensión, ojo, la dimensión de todo número real es igual a 1. ¿Esto qué implica? Que todo número real es adimensional, prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. Por eso que la dimensión de todo número real es igual a 1. Por ejemplo,
Raíz cuadrada de 2 es un número real, ¿cierto? Si yo le tomo la dimensión a ese número, raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es su dimensión? 1. Otro ejemplo, pi. Y sabemos que vale 3,14 y algo más, ¿cierto? Bien, ese sería su valor algebraico. Pero ¿qué sucede si a él yo le tomo la dimensión? Entonces la dimensión de pi, que es un número real, es igual a ¿cuánto? 1. Ojo, la dimensión, que es muy distinto que les diga jóvenes. Pi es igual a 1. Eso sería incorrecto. Si yo les digo jóvenes, pi es igual a 1, eso es incorrecto. Pero si yo les digo jóvenes, la dimensión de pi es igual a 1, eso sí es correcto. Bien. Luego tenemos aquí otra propiedad que nos dice que la dimensión del producto x por y es igual a la dimensión de x por la dimensión de y. De igual manera tenemos también para el cociente, la dimensión de x entre y se puede también expresar como la dimensión de x entre la dimensión de y. O sea, podemos desdoblar tanto el numerador como el denominador. También tenemos otra propiedad que nos dice que la dimensión de c por x es igual a ¿quién? A la dimensión de x. Pero ojo, esto siempre y cuando c represente un número real. Esto es válido siempre y cuando c represente un número real. También tenemos aquí que la dimensión de x elevado a la n es igual a la dimensión de x y el n, como se observa aquí, ha salido de esa dimensión. Esto muchas veces lo vamos a aplicar en los problemas, ya que se va a facilitar la solución. Entonces, este exponente n puede salir de la dimensión, ¿correcto? Esto lo vamos a aplicar inclusive en un problema de clase. Y finalmente, la dimensión de x más menos y, ¿correcto? Puede ser más o menos y, nos dice que es igual a la dimensión de x o también puede ser igual a la dimensión de y. Y esto va a ser utilizado, por ejemplo, para aplicar el principio de homogeneidad. Nos dice lo siguiente: establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. ¿Cómo es que se concluye este último párrafo? De la siguiente manera. Tengo aquí una ecuación física, A igual a B más C. Quizás alguien diría, profe, esa ecuación no se asemeja a ninguna de la física, aparentemente. Pero quizás esta ecuación se les hace familiar el tema de cinemática, que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos, según lo que ocurra, la magnitud de la aceleración por el tiempo. Entonces, esta ecuación que ustedes conocen de cinemática es análoga a esta expresión, A igual a B más C. Quiero establecer cómo la dimensión de A, la dimensión de B y la dimensión de C, si ellos son iguales o son diferentes. Entonces, para eso voy a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. Entonces tengo aquí la dimensión de A es igual a ¿quién? A la dimensión de esta suma, de B más C. Pero debido a esta última propiedad, ¿correcto? Donde tenemos que la dimensión de x más menos y es igual a la dimensión de x o igual a la dimensión de y, debido a ello, ¿qué sucede? Cada vez que ustedes tengan dentro, ojo, dentro de la dimensión, una suma o una resta, en el siguiente paso, ese signo más o signo menos se puede reemplazar o sustituir por el signo igual. Por eso que aquí tenemos que la dimensión de b más c, en el siguiente paso tenemos ahí que se puede expresar como la dimensión de b o también igual con la dimensión de c. De ahí finalmente baja la dimensión de a y concluimos que la dimensión de a es igual a la dimensión de b y esta a su vez igual a la dimensión de c. Quiere decir que tanto a, b y c, los tres simultáneamente, deben de tener la misma dimensión. Por ejemplo, si A representa la aceleración, entonces tanto B y C también representan o tienen dimensión de aceleración. Supongamos que B tuviera dimensión de trabajo, entonces tanto A y C también deben de tener dimensión de trabajo.
Y supongamos que C represente un número real, entonces quiere decir que A y B también deberían de representar un número real, ya que todos deben de tener simultáneamente la misma dimensión. Incorrecto sería, por ejemplo, plantear que A tiene dimensión de aceleración, que B tiene dimensión de trabajo y que C represente un número real. Eso sería totalmente incorrecto. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ninguna consulta hasta aquí. O puede indicar ahí ustedes con un like para poder continuar. Pulgar arriba. Ok, ok. Entonces pasamos ahora al problema número 1, que es justamente de análisis dimensional. Concretamente, nos dice la pregunta 1. Si la ecuación P es igual a P sub 0 por 10 elevado a ese exponente, el cual es dimensionalmente correcta, determine la dimensión de B. Si yo presto atención a esta ecuación que nos están dando, observo que B es parte del exponente del número 10. Entonces, ¿cómo obtengo en este caso la dimensión de B? Bien, para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre el exponente, ojo, el exponente de cualquier número o de cualquier cantidad física, siempre es adimensional. O sea, siempre es un número real. ¿Por qué? Rápidamente aquí con un pequeño ejemplo. Si yo planteo 2 elevado a la 3 metros y además 2 metros elevado al cubo, este primero que he planteado es incorrecto. No vayan a pensar, profe, esto es 2 elevado a la 3 metros. Entonces, profe, esto es igual a 8 elevado a la metro. No, eso sería incorrecto. Esto de aquí es incorrecto. ¿Por qué? Porque el exponente nunca puede tener unidad o dimensión. El exponente siempre es un número real. Por ejemplo, en el segundo caso, cuando digo 2 metros elevado al cubo, ahí observo que el exponente 3 es un número real. No va acompañado de alguna cantidad física o de alguna unidad de alguna cantidad física. Esto de aquí sí sería, por ejemplo, 8 metros cúbicos. Este de aquí es correcto. Por ese motivo, siempre tengan presente que el exponente, ojo, el exponente siempre es un número real. ¿Y qué se sabe acerca de un número real? Pues que la dimensión, ojo, la dimensión siempre es igual a 1. Siempre es igual a 1. Por lo tanto, a ese exponente de 10, a todo el exponente de 10, le voy a tomar la dimensión. Y esa dimensión debe ser igual a ¿cuánto? 1, ya que el exponente, como les he indicado con este ejemplo, siempre es un número real. Ahora, esto lo vamos a desdoblar aplicando justamente las propiedades. Entonces, este menos que está adelante lo puedo representar como menos 1. Ahí está la dimensión de menos 1. Ahí tenemos la dimensión de m por la dimensión de h por la dimensión de t, que representa el tiempo, pero acá tenemos un exponente 2. Y según la propiedad que hemos visto anteriormente, ese exponente puede salir. Luego, esto entre quién? La dimensión de b, pero está elevado al cuadrado y ese exponente también podría salir de la dimensión. Y esto luego por la dimensión de ρ, que nos representa la densidad. Ahora, ¿quién me dice, a ver, quién me dice rápidamente cuánto es la dimensión de menos 1? ¿Cuánto es aquí la dimensión de menos 1? 1. Claro, así es, perfecto. Porque menos 1 es un número real y su dimensión siempre es igual a la unidad. Por eso que en el siguiente paso, ahí lo tenemos, miren, 1. Luego sigue por la dimensión de m. Pero ¿qué representa m minúscula? La masa. Y la dimensión de la masa se representa como m mayúscula. H que nos representa la altura, o sea, una longitud, y cuya dimensión se expresa como L mayúscula. T nos representa el tiempo, su dimensión se expresa como T mayúscula, y como está elevado al cuadrado, pues aquí también al cuadrado.
Esto entre la dimensión de b al cuadrado por quién la dimensión de ρ, pero ρ nos representa la densidad y la densidad tiene como dimensión m por L a la menos 3 y todo esto igual a 1. De aquí se podría simplificar m. De aquí podríamos simplificar m. Se cancela m con m. Este L a la menos 3 que se encuentra en el denominador puede pasar al numerador, pero en ese caso el exponente cambia de signo. Sería L al cubo. Y con este L nos daría L a la 4. Entonces, hasta ahí tendríamos L a la 4 por T al cuadrado. Y esta dimensión de B al cuadrado va a pasar al otro lado de la igualdad, multiplicando. De ahí que vamos a obtener esta expresión. De ahí finalmente podemos sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtener finalmente que la dimensión de B es igual a L cuadrado por T. Y con eso finalizaríamos la pregunta 1. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. Moraleja, tengan presente que siempre el exponente de cualquier número o cualquier cantidad física siempre es un número real. Por lo tanto, la dimensión de todo exponente siempre es la unidad. Bien, unos segundos más para que aprecien la solución y de no haber consultas pasaría entonces a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos en todo caso. Ahora tenemos aquí la clasificación de las cantidades físicas. Tenemos las cantidades escalares. Estas se escriben o se definen indicando solamente su magnitud. Por ejemplo, durante la pandemia, para ingresar a un establecimiento nos medía la temperatura. Esa temperatura corporal que nos medían se hace mediante un termómetro digital o el casero que tenemos en casa. Ese valor registrado es una cantidad física escalar, ya que queda bien definida indicando su valor con su respectiva unidad. Por ejemplo, podría ser que nuestra temperatura corporal sea de 36 grados Celsius. Entonces tenemos ahí el valor con su respectiva unidad. Y esa información queda bien definida. Otro ejemplo podría ser la estatura. Si nos miden, por ejemplo, en mi caso, yo mido 1,7 metros o 170 centímetros. Y esa información queda bien definida, ya que estamos indicando ahí el valor numérico, ¿correcto? Cuánto mide, cuánto vale, y además su unidad. Puede ser en metros, centímetros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la altura o la estatura de una persona. Pero también tenemos cantidades físicas vectoriales. Estas se describen o se definen indicando su magnitud, pero además algo importante, la dirección. Por ejemplo, aquí nos menciona la velocidad de un cuerpo. Se describe indicando la rapidez, que sería su magnitud, su valor, pero además su dirección, que es hacia dónde se está desplazando. Un ejemplo rápido. Supongamos que ustedes en su casa van a modificar la ubicación de los muebles y su mamá o su papá les dice, hijo o hija, por favor, mueve esta silla la distancia de 1 metro. Con esa única información, ustedes podrían saber con sinceridad hacia dónde desplazar esa silla la distancia de 1 metro. Ustedes podrían saber con certeza hacia dónde desplazar la silla la distancia de 1 metro, si esa fuera la única información que les brindan. ¿Qué opinan? Si le dicen, a ver, hijo o hija, por favor, desplaza esta silla a la distancia de 1 metro. ¿Ustedes podrían saber realmente hacia dónde desplazarlo? Ahí la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque tendría muchísimas opciones para desplazar la silla a la distancia de 1 metro. Supongamos que queremos colocarlo en una ubicación específica. Entonces, para ello tendrían que indicarle, por ejemplo, desplaza la silla la distancia de 1 metro hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás.
O para ser más específicos, desplaza la silla a la distancia de 1 metro, ahí tenemos la magnitud, y la dirección, por ejemplo, sería en dirección norte, dirección sur, este u oeste, por ejemplo. Por eso que es necesario también estudiar cantidades que sean vectoriales, ya que lamentablemente en algunas ocasiones, como en este ejemplo de la silla, la información es ambigua. Si solamente indicamos la magnitud, la información es ambigua, porque no se sabría hacia dónde desplazar algo o alguien. Es por eso que entonces vamos a tener que analizar los vectores. Y por el momento vamos a indicar aquí la representación geométrica o gráfica de un vector. Nos dice, un vector se representa geométricamente por un segmento orientado, conocido como una flecha. Por ejemplo, este vector de color azul tiene como origen o parte del punto O y tiene como fin el punto P. Entonces el origen, punto O, sería como la cola y en este caso el fin, el punto P, ahí tendríamos la flecha, que es hacia dónde se está dirigiendo ese vector. El ángulo que forma esta recta horizontal o recta de referencia con el vector se le conoce muchas veces como la dirección, ¿correcto? Y cuánto mide el vector se representa muchas veces como la magnitud o el módulo del vector. De esta forma vamos a representar geométricamente o gráficamente un vector como una flecha. Por ejemplo, si yo tengo aquí un vector A y por aquí un vector B, ahí podríamos indicar que el vector, ¿cuál vector tiene mayor magnitud? ¿O cuál de los dos vectores tiene mayor módulo? ¿El vector A o el vector B? Tengan presente que muchas veces la longitud o el tamaño de vector nos va a representar la magnitud. Entonces, hasta aquí, ¿qué podríamos indicar? ¿Que el vector A o el vector B tiene mayor magnitud? ¿Cuál de ellos tendría una mayor magnitud? ¿A o B? El vector A. Así es, la magnitud del vector A es mayor que la magnitud del vector B. Esto es porque estamos comparando los tamaños, ¿no? A partir de este gráfico. ¿Correcto? Bien, continuamos entonces, sabiendo que un vector lo podemos representar geométricamente o gráficamente por una flecha, donde el tamaño del vector nos va a dar la idea de la magnitud, módulo o tamaño del vector. Bien. Ahora hay que analizar con respecto a la adición de vectores. Nos dice, consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, pero ojo, unidos mediante punta y cola. Finalmente, el vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la punta del último vector. Por ejemplo, vamos a aplicar esto con el método del triángulo. Tengo aquí dos vectores A y B. Quiero expresar al vector resultante de A más B, pero ojo, gráficamente. Entonces nos dice aquí en la primera parte, consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro. ¿Pero de qué manera? Unidos mediante la punta de un vector con la cola del otro vector. Y aquí no se observa que los vectores A y B cumplen esa primera condición. No están cumpliendo esa condición, que están unidos punta con la cola. Entonces para ello voy a trasladar a los vectores. Por ejemplo, voy a tomar al vector A y lo traslado, lo tengo aquí, y luego voy a trasladar al vector B, de tal manera que cumple esa condición, que estén unidos punta con la cola, la punta de un vector con la cola del otro vector. Una vez que se ha logrado ello, hacemos el segundo procedimiento. Nos dice, el vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la punta del último vector. Entonces trazamos un vector, una flecha que va de la cola del primero, que es el vector A, hacia la punta del último vector, que es B. Y ese vector de color negro es el vector resultante de A más B. Y justamente con esos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector resultante de A más B, se ha formado un triángulo
De ahí justamente el nombre, método del triángulo. Pero esto me serviría cuando se tenga dos vectores, pero no siempre se va a trabajar con dos vectores. Puede ser que tengamos 3, 4 o más vectores. Entonces se necesita otro método alternativo a ello. Es por eso que tenemos aquí el método del polígono. Por ejemplo, acá tenemos 4 vectores. Y tenemos aquí, por ejemplo, 4 vectores. Y tenemos que obtener gráficamente el vector resultante de estos 4 vectores. Para eso, ¿qué nos dice en la primera parte? Consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, pero unidos mediante punta de un vector con la cola del otro vector. Por ejemplo, voy a tomar primero al vector de color verde. A él le voy a asignar el vector A. ¿Sí? Voy a tomar primero al vector de color verde y le asigno como el vector A. Luego voy a tomar otro vector, cualquiera de ellos, por ejemplo el de color amarillo, y le asigno el vector B. Y ahí se observa que lo estoy ubicando punta de un vector con la cola del otro vector. Luego voy a tomar al vector de color azul y le asigno como el vector C. De igual manera lo estoy colocando uno a continuación del otro mediante punta de un vector con la cola del otro vector. Y finalmente voy a tomar al vector de color rojo, que le asigno el vector D. Hasta ahí tenemos los vectores verde, amarillo, azul y rojo, uno a continuación del otro, unido mediante punta de un vector con la cola del otro vector. Finalmente, ¿qué hacemos para obtener el vector resultante? Nos dice en el segundo paso que vamos a trazar una flecha u otro vector que va de la cola el primero, que sería en este caso la cola el vector A, hacia la punta del último vector, que sería en este caso el vector D. Ese vector de color negro, en este caso, sería nuestro vector resultante de la suma vectorial de A más B más C y más D. Y aquí justamente se ha formado una figura geométrica de varios lados y en general un polígono. En este caso tenemos de forma general un polígono. Bien, hasta aquí alguna consulta. Hasta aquí alguna consulta. Si no, dejen un like para poder pasar a la siguiente diapositiva. Pueden activar su micrófono si así lo creen pertinente para hacer su consulta. Bien, entonces tenemos el método del triángulo y método del polígono, que es un método general para obtener el vector resultante de un conjunto de vectores. Bien, continuamos entonces en el consultas hasta aquí. Ahora vamos con el método del paralelogramo. Y es que en los dos métodos anteriores solamente hemos graficado o obtenido al vector resultante. Pero ahora quiero algo más de ese vector resultante. Quiero saber cuánto mide, quiero saber cuál es su magnitud, módulo o tamaño. Para eso entonces voy a aplicar el método del paralelogramo. Por ejemplo, nos dice aquí, consiste en dibujar dos vectores con origen común. Luego trazar líneas paralelas a ellos para formar un paralelogramo. Por ejemplo, tengo el vector A y el vector B, unidos ambos mediante la cola, o sea, un punto o un origen en común. Y quiero obtener el vector resultante de A más B. Entonces, para ello, podemos aplicar el método del triángulo. Por ejemplo, voy a tomar el vector B y lo voy a trasladar. Tomo el vector B y lo voy a trasladar. De tal manera que el vector A y el vector B estén unidos, punta de un vector con la cola del otro vector. Ahí está. Lo he trasladado. Y ahora lo tenemos aquí arriba, al vector B. Finalmente, para obtener el vector resultante de A más B, ¿qué hacemos? Trazamos un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Bien. Así como se ha trasladado al vector B, también se pudo haber trasladado al vector A. En ese caso, dejamos fijo al vector B en su estado original y vamos a trasladar al vector A. Traslado al vector A y ahí lo tenemos. De tal manera que los vectores A y B estén unidos, la punta de un vector con la cola del otro vector. Finalmente, ¿qué hacemos? Pues trazamos un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector, que será el vector de color rojo.
Este es el vector A más B, o la resultante de A más B. Hasta aquí tenemos lo que corresponde al método del triángulo. Pero, como les comentaba, quiero algo más. Ahora quiero conocer cuánto mide. ¿Cuál es la magnitud o módulo de este vector resultante de A más B? Entonces, para ello, planteamos esta expresión, que la magnitud de la resultante de A más B es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más 2 veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno de teta. ¿Quién es teta? Pues el ángulo formado por los vectores A y B cuando compartían un origen en común. Ahora, hasta ahí tengo la magnitud de la suma, pero también puede ser que queramos conocer la magnitud de la diferencia del vector A menos B o del vector B menos A. Para eso entonces tenemos aquí el mismo gráfico, pero quiero ahora conocer la magnitud de este vector rojo, que es el vector A menos B. Ahora, supongamos por un momento que no sé qué representa ese vector de color rojo. No sé qué vector es. Entonces le voy a llamar por el momento vector X. Entonces, ¿cómo sé qué vector representa el de color rojo, al que le he llamado X? ¿Será A menos B? ¿Será B menos A? ¿Será 2A menos B? ¿Qué vector debería ser el de color rojo? Entonces, para eso, a ver, atentos. Si yo sumo el vector verde más rojo, ¿eso qué nos debe dar de este último gráfico? Si yo sumo vectorialmente verde más rojo, ¿eso qué nos debe dar? A ver, miren, verde más rojo, ¿qué debe ser igual? Por ejemplo, aquí se ha formado un triángulo. Ustedes pueden aplicar aquí método del triángulo. Verde más rojo debe ser igual ¿a quién? Al vector azul, o sea, el vector A. Confirmen esto con un like. A ver, de que verde más rojo igual azul, o sea, el vector A. Confirmen ello. A ver, con un like si es correcto. Ok, ok. Eso es justamente lo que tenemos. Miren, verde, ahí está el verde, que es el vector B, más rojo, que es el vector X, es igual ¿a quién? Al vector azul, que es el vector A. Entonces, despejando, ¿qué obtenemos? Que X es igual ¿a quién? Al vector A menos el vector B. O sea, es el vector diferencia. Arriba tenemos el vector suma y abajo tenemos el vector diferencia. Muy bien. Ahora quiero conocer en este caso la magnitud de este vector diferencia. Para ello vamos a plantear entonces la siguiente expresión, que la magnitud del vector a menos b es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado. Pero un detalle, si acá tengo menos, acá también tengo menos. O sea, menos 2 veces, ¿quién? La magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman los vectores A y B, cuando se encontraban compartiendo un origen en común. A esta última expresión también se le conoce como ley de coseno. Esto lo van a ver más adelante, quizás en su curso de geometría o trigonometría, ley de coseno. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Noten entonces que la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia tienen diferentes expresiones para ser halladas. De igual manera, la dirección de los vectores a más b y a menos b son diferentes. Bien, unos segundos más para que puedan apreciar y si no hubiera consultas, pasaré entonces a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces. Y tenemos aquí algunos conceptos adicionales, como por ejemplo, la igualdad de vectores. Dos vectores son iguales cuando, ojo, cuando
tienen ambos igual magnitud y además igual dirección. Por ejemplo, aquí los vectores A y B, según este esquema, ambos son de igual tamaño. Y además los dos están apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, los dos vectores A y B son iguales, ya que tienen igual magnitud y además igual dirección. Luego tenemos a los vectores opuestos. Como su nombre lo dice, opuestos, quiere decir que tienen direcciones opuestas. El vector A apuntando a la derecha y el vector B apuntando hacia la izquierda. Del gráfico, ¿qué podemos decir? Que los vectores A y B tienen igual magnitud, ojo, igual magnitud, pero sus direcciones son contrarias, son opuestas, uno apuntando a la derecha y el otro apuntando hacia la izquierda. Es por eso que podemos plantear que el vector A, por ejemplo, es igual a menos el vector B, ya que A está apuntando a la derecha y B está apuntando hacia la izquierda. Y si yo sumo estos dos vectores, A más B, pues esa suma debe ser igual a 0, ya que están en direcciones opuestas. Entonces estos dos se cancelan, se anulan. Luego tenemos aquí los vectores paralelos. Por ejemplo, aquí los vectores A y B no necesariamente tienen igual tamaño. No necesariamente tienen igual tamaño. Ni tampoco, ojo, necesariamente van a tener igual dirección. Por ejemplo, nos dice que la relación entre los vectores paralelos A y B nos dice que A es igual a lambda por B, donde lambda es un número real. Esa es la única condición, que lambda es un número real. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? A ver, si lambda fuese igual a 1. Si lambda fuese igual a 1, entonces ¿qué diríamos? Que los vectores son paralelos, pero además tienen igual dirección. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si lambda fuese igual a menos 1? Entonces, en ese caso tendríamos que A es igual a ¿quién? Al vector menos B. O sea que los vectores son opuestos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede si lambda fuera positivo, pero menor que 1? Entonces quiere decir que el vector A es igual a ¿quién? A una fracción del vector B. ¿Correcto? Entonces tenga presente ahí esos detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte de igualdad de vectores o vectores opuestos, en ambos casos los vectores, ¿cómo son? Paralelos, ya que los vectores son paralelos cuando tienen igual dirección o tienen direcciones opuestas. Cualquiera de ellos se dice que los vectores son paralelos. Finalmente tenemos aquí la resultante máxima y mínima de dos vectores. Se dice que la resultante es máxima cuando los vectores son paralelos, pero además tienen igual dirección. Por ejemplo, aquí los vectores A y B están apuntando ambos hacia la derecha. Y esa resultante máxima que se puede obtener con estos dos vectores es igual a ¿quién? A la suma de sus magnitudes. La magnitud de A más la magnitud de B. Ahora, la resultante mínima. Esto se obtiene cuando se tienen dos vectores que son paralelos, correcto, y tenemos dos vectores paralelos, pero que tienen direcciones opuestas. Por ejemplo, el vector A apuntando a la derecha y el vector B apuntando hacia la izquierda. Y la magnitud de esa resultante mínima, ¿cómo se obtiene? Con la resta, que es el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. En este caso, estoy asumiendo que el vector A es de mayor magnitud que el vector B. Por lo tanto, esa resultante mínima es igual a la magnitud de A menos la magnitud de B. Por ejemplo, rápidamente a ver aquí. En el examen les podrían plantear lo siguiente. Dos vectores A y B tienen una resultante máxima igual a 7 unidades y una resultante mínima igual a 3 unidades. Determine la magnitud de los vectores A y B, asumiendo que la magnitud de A es mayor que la de B. ¿Cuál será entonces su respuesta?
A ver, ¿cuál sería en ese caso su respuesta? Entonces, rápidamente, la resultante máxima para dos vectores, ¿cómo se obtiene? Con la suma. Quiere decir que A más B es igual a 7. Y la mínima se obtiene con la diferencia. O sea que A menos B es igual a 3. ¿Qué hago con estas dos expresiones? Las puedo sumar. Si las sumo, tendríamos aquí 2A igual a ¿cuánto? 10. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud del vector A? 5. Pero se sabe que la suma es igual a 7. Entonces, ¿cuánto debe ser B? 2. Y de esa manera se ha obtenido, por ejemplo, la magnitud de los vectores A y B. Este tipo de preguntas ya se ha dado anteriormente en los exámenes. Entonces, tenga presente, ¿no?, este tipo de criterios. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Para pasar a la siguiente diapositiva. Ok, unos segundos más por si acaso, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos con la descomposición rectangular de un vector. Nos dice consiste en proyectar o descomponer un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, tengo aquí el vector A, que está formando un ángulo θ con respecto a la horizontal. Entonces este vector A lo puedo descomponer en una componente horizontal que la voy a llamar A sub X y en una componente vertical que lo voy a llamar A sub Y. Ahora, de esas componentes yo necesito conocer cuál es su magnitud, pero también cuál es su dirección. Por ejemplo, la componente horizontal se observa que está dirigida hacia la derecha o en dirección más X. Por eso que tenemos ahí más, ahí está más, porque está apuntando hacia la derecha, y la magnitud de esa componente por geometría sería la magnitud del vector A por el coseno de θ. Por eso que esta componente A sub X es más, porque está apuntando hacia la derecha o en dirección más X, que en A coseno de θ, que representaría la magnitud de esa componente. Ahora vamos con la componente vertical. Esta componente vertical está dirigida hacia arriba o en dirección más Y. Por eso dice aquí más. ¿Y cuál es su magnitud? Bien, por geometría, la magnitud de esa componente sería como el cateto opuesto al ángulo θ, donde en este triángulo sería representado por la magnitud del vector A, que es como la hipotenusa, y por el seno de θ. Entonces ahí tenemos la componente vertical A sub Y. Dirección más porque está apuntando hacia arriba o en dirección más y su magnitud a seno de θ. Ahora, ¿por qué es importante obtener esto? Pues porque yo puedo representar al vector A como un par ordenado, donde en ese par ordenado está justamente representados sus componentes. Ahí tenemos primero la componente en el eje X, su componente en el eje Y. A partir de ello también podríamos conocer la magnitud de ese vector, donde la magnitud del vector A sería entonces la raíz cuadrada de su componente en el eje X elevado al cuadrado más su componente en el eje Y elevado al cuadrado. También podríamos conocer la dirección, o sea, el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal, por ejemplo, mediante la función tangente. En este caso, la tangente de θ es igual a ¿quién? Al cociente, que es la componente vertical entre la componente horizontal. Y esto me ha servido básicamente para dos vectores. Pero ojo, no siempre se va a trabajar con dos vectores. No siempre se va a trabajar, perdón, con un vector. Vamos a trabajar posiblemente con dos o más vectores. Entonces se requiere de otro método en el cual podamos trabajar no solamente con un vector, sino quizás con dos, tres o más vectores. Es por eso que a continuación vamos a analizar, pero para dos vectores. Por ejemplo, el vector A y el vector B. El objetivo es conocer la magnitud del vector resultante A más B, pero bajo el método analítico, o sea, descomposición de vectores. Entonces, descompongo el vector A y el vector B en una componente horizontal y vertical.
Para el vector A no hay problema, ya lo conocemos de la diapositiva anterior. Lo nuevo sería aquí para el vector B. Se observa que la componente horizontal del vector B está apuntando hacia la izquierda o en dirección menos X. Por ese motivo tenemos ahí menos. Y la magnitud de esa componente horizontal sería en este caso la magnitud de B por el coseno de alfa. Ahora vamos con la componente vertical del vector B. Se observa que esa componente vertical está dirigido hacia abajo o en dirección menos Y. Por lo tanto, la dirección de esa componente vertical del vector B es menos, ¿quién? Su magnitud. Y la magnitud de esa componente vertical del vector B sería en este caso la magnitud de B por el seno de alfa. Hasta aquí tenemos la representación de cada componente de los vectores A y B, con su dirección y su respectiva magnitud. El segundo paso sería representar a estos vectores A y B en función de un par ordenado. Ya que conocemos sus componentes, entonces lo puedo representar como un par ordenado. Y ahí lo tenemos. Tenemos al vector A y al vector B expresado como pares ordenados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a sumar, porque mi objetivo es conocer el vector resultante de A más B, y con ello luego su magnitud. Entonces sumamos, y por esta parte que tengo, A más B, ¿igual a quién? Por esta parte lo que vamos a hacer es sumar todas las componentes del eje X de los vectores A y B, coma, todas las componentes de los vectores, todas las componentes verticales de los vectores A y B. Por eso tenemos aquí A sub X más B sub X, que son las componentes en el eje horizontal, coma, A sub Y más B sub Y, que son las componentes de los vectores A y B, pero en el eje vertical o en el eje Y. Ahora, al vector A más B lo estoy renombrando como el vector resultante, R. Y a esta primera componente, A sub X más B sub X, lo puedo representar como R sub X. Y a esta segunda componente, A sub Y más B sub Y, lo puedo representar como R sub Y. Entonces tenemos ahí tanto la primera como la segunda componente del vector resultante, del cual quiero conocer su magnitud. Bien. Para conocer finalmente la magnitud de ese vector resultante de A más B, planteamos que esto es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de su componente en el eje X, ahí está Rx elevado al cuadrado, más su componente en el eje vertical o en el eje Y elevado al cuadrado. Y finalmente, si yo quiero conocer la dirección o el ángulo que forma ese vector resultante, podemos utilizar la función tangente. Para ello, estoy planteando aquí un esquema en el cual estoy asumiendo que este vector resultante de A más B se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Estoy asumiendo esto, que el vector resultante de A más B se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Correcto? Entonces planteamos ahí que este ángulo gamma lo puedo obtener a partir de la función tangente. Entonces planteo aquí, la tangente de gamma es igual al cociente de la componente vertical entre la componente horizontal. Bien, si nosotros comparamos estos resultados, estos dos últimos resultados, con lo que vimos al inicio, son análogos, ya que al inicio vimos que el vector A se pudo haber expresado como un par ordenado. Conociendo ese par ordenado o las componentes del vector A, podría conocer luego su magnitud. Y además se podría conocer el ángulo que forma dicho vector con respecto al horizontal usando la función tangente. Componente vertical entre la componente horizontal. De forma análoga, se ha obtenido para el vector resultante de A más B. Bien, unos segundos más para que aprecien. Si no hubiera consultas, paso entonces a la siguiente diapositiva.
Entonces, cuando ustedes quisieran obtener el vector resultante de un conjunto de vectores mediante el método analítico, van a descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Segundo paso, van a sumar por separado todas las componentes que están estrictamente en el eje horizontal y por separado también todas las componentes que se encuentran en el eje vertical. De esa manera van a obtener ustedes tanto la resultante en la horizontal como en la vertical, o sea, el Rx y el Ry. Conociendo esas componentes, tanto en horizontal y en la vertical del vector resultante, podrían utilizar luego esta expresión, que la magnitud del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y con ello obtener finalmente la magnitud de la resultante de ese conjunto de vectores. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 2. En concreto nos dice, en el cuadrado mostrado en la figura, determine la magnitud del vector A menos B más 2C. Esto lo voy a plantear bajo el método analítico, o sea, descomposición de vectores. Al vector A lo puedo descomponer en esta componente horizontal y en esta componente vertical. Al vector B lo puedo descomponer como una componente horizontal y una componente vertical. Al vector C no hay necesidad de descomponerlo porque él se encuentra estrictamente sobre la horizontal. Ahora, ¿por qué he planteado esto? Porque del gráfico sabemos cuánto vale cada componente, tanto el vector A y del vector B. O sea, lo podemos expresar como un par ordenado. Por ejemplo, para el vector A, su componente horizontal, ¿cuánto vale? 4 unidades. Y está apuntando a la derecha, por lo tanto, más 4 o simplemente 4. Y en la vertical, ¿cuánto vale? 6. Y o como está apuntando hacia arriba, sería más 6. O simplemente 6. Ahora para el vector B, tenemos ahí 6 a la derecha y 6 hacia arriba. Ahí está, más 6 y más 6. O simplemente 6. Y finalmente para el vector C, como solamente se encuentra sobre la horizontal, pues sería 6 o más 6. Y como no tiene nada en la vertical, el vector C, por lo tanto, 0. Bien, hasta aquí nada más un like. Hasta aquí nada más un like. Si vamos bien con la expresión de los vectores A, B y C como pares ordenados. Ok, perfecto. Como ya tengo expresados los vectores A, B y C como pares ordenados, entonces ya puedo dar como respuesta a lo que me están preguntando. Tengo ahí el vector A menos B más 2C. ¿Quién es el vector A? Ahí lo tenemos, el 4,6 menos el vector B, que es el 6,6 más 2 veces el vector C. Ahí está 2 veces, ¿quién? El 6,0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar estrictamente primera componente con la primera componente, coma, segunda componente con la segunda componente. Entonces, como primera componente de los vectores, tenemos aquí a esta componente 4, 6 y a este también 6. Pero ojo un detalle, este 2 está multiplicando tanto a él como a él, ¿correcto? Por eso tenemos ahí, tenemos aquí entonces en la siguiente línea 4, ¿sí? 4, menos 6, más ¿quién? 12, que proviene justamente del producto 2 por 6, 12, coma, ahora vamos con la segunda componente. En la segunda componente, ¿a quién tenemos? Tenemos aquí el 6, luego tenemos menos 6, ahí está menos 6, y 2 por 0, pues nos da 0, ¿correcto? Ahora vamos a efectuar esos resultados que se encuentran dentro de los paréntesis. Entonces tenemos ahí 4 menos 6 más 12 es lo que nos da 10. 6 menos 6 más 0 que nos da 0. Entonces tengo aquí expresado al vector A menos B más 2C como un par ordenado, pero yo quiero conocer la magnitud de él. Entonces finalmente, ¿qué planteamos? Que la magnitud de ese vector es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada.
de su componente en la horizontal, que vale 10 elevado al cuadrado, más su componente en la vertical, que vale 0 elevado al cuadrado. Y esto finalmente, ¿cuánto nos da? 10 unidades. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí también observen la solución. Dejen por ahí su poderoso like para poder pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Bien, entonces continuamos. Sí, continuamos si no hubiera consultas hasta aquí. Y vamos a hacer un procedimiento similar, muy parecido con el siguiente problema, que es el número 8. Sí, en este caso estoy planteando el número 8, ya que se asemeja justamente al problema anterior. Nos dice, en resumen, la figura muestra una cuadrícula de lado una unidad, con 3 vectores A, B y C coplanares, o sea, se encuentra sobre un plano. Determine la magnitud de la resultante de A más B menos C. Muy bien, como se hizo en el caso anterior, voy a descomponer a los vectores A, B y C. Entonces al vector A lo descompongo en esta componente horizontal y en esta componente vertical. Por lo tanto, tiene como par ordenado al 3,3. Al vector B lo voy a descomponer en esta componente horizontal hacia la izquierda y una componente vertical hacia arriba. Es por eso que para el vector B está expresado como par ordenado menos 2, menos porque está apuntando esta componente horizontal hacia la izquierda, y 1 porque este está dirigido hacia arriba. Para el vector C no hay necesidad de descomponerlo porque se encuentra estrictamente sobre la horizontal. Y se observa que abarca 3 cuadraditos en la horizontal y además está apuntando a la derecha. Por lo tanto, 3 o más 3. ¿Y cuánto hacia arriba o cuánto hacia abajo? Pues nada, por eso 0. Entonces, hasta aquí un like, hasta aquí un like. Si esa representación de los vectores A, B y C como pares ordenados coincide con el gráfico. Hasta aquí un like si los vectores A, B y C expresados como pares ordenados coincide con el gráfico. Perfecto. Ahora con ello ya podré dar como respuesta la magnitud del vector A más B menos C. Entonces tenemos ahí, ¿quién es el vector A? El 3,3, más el vector B, que es el menos 2,1, menos el vector C, que es el 3,0. Y de igual manera, vamos a tener que sumar por separado las primeras componentes y luego las segundas componentes. La primera componente sería este valor 3, este valor menos 2 y este valor 3. Y la segunda componente sería 3, 1 y 0. Por eso que en el siguiente paso tenemos aquí 3 más menos 2 menos 3, 3 más 1 menos 0. Evaluando ello, tenemos que el vector A más B menos C es igual a menos 2,4. Ahí tengo la primera y la segunda componente del vector A más B menos C, del cual quiero conocer su magnitud. Entonces, finalmente ahí planteamos que es la raíz cuadrada de ¿quién? De la primera componente, o sea, menos 2 elevado al cuadrado, más la segunda componente que vale 4 elevado al cuadrado. Entonces tenemos ahí menos 2 al cuadrado nos da 4. 4 al cuadrado nos da 16. 16 más 4 nos da 20. Y la raíz cuadrada de 20 nos da finalmente 2 raíz cuadrada de 5. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí también observen la solución por unos segundos. Si hubiera alguna consulta, háganmelo saber con total confianza. Para ello pueden activar su micrófono. Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos con la parte de cinemática. Ahora vamos con la parte de cinemática. Un ratito, no ha salido aquí una animación. Un ratito, un ratito. ¿Sí?
Y ahora sí tenemos aquí la animación. Conceptos básicos de cinemática. Nos dice que es el movimiento, ojo, el movimiento es un cambio de posición en el espacio respecto de un observador. Es por ello que en el segundo punto nos dice que el movimiento es relativo, ya que su descripción depende del observador u objeto que se usa como referencia. Por ejemplo, tenemos aquí dos observadores. El observador O, que se encuentra fuera del tren, y el observador O' que se encuentra dentro del tren. Ambos están observando o ambos van a describir esta caja de color amarillo que se encuentra dentro del tren. Si yo le pregunto al observador O, el que se encuentra fuera del tren, él, por ejemplo, me va a decir o va a describir que esa caja de color amarillo está cambiando de posición en el espacio. Pero, ¿qué va a decir el que se encuentra dentro del tren? El observador O'. Para el observador O', ¿esa caja se está o no se está desplazando? ¿Está o no está cambiando de posición en el espacio? Para el observador O', ese objeto no está cambiando de posición en el espacio. Para el observador O, el que se encuentra fuera del tren, sí está cambiando de posición en el espacio. Por eso que nos dice que el movimiento es relativo, ya que la descripción va a depender del observador, un objeto que se usa como referencia. Bien, continuamos. Y para esta parte cinemática va a ser necesario describir o, en este caso, estudiar a los vectores posición inicial, posición final y al vector desplazamiento. Me explico. Tengo aquí un observador ubicado en el origen de coordenadas. Él va a observar el movimiento de un objeto que sigue esta trayectoria en líneas punteadas. De tal manera que al inicio, ese objeto se encuentra en este punto en el espacio, que es además para el tiempo t sub 0. Este objeto va a describir esta trayectoria en líneas punteadas de tal manera que para un tiempo t posterior, ahora ese objeto se ubique en este punto en el espacio. Entonces la persona va a definir algunos vectores. El vector posición inicial, que va del origen de coordenadas hasta la ubicación inicial de ese móvil, que es el vector de color verde, R sub 0. También va a definir el vector posición final, que va del origen de coordenadas hasta la ubicación final del móvil, que sería en este caso el vector de color rojo, R. Con estos dos vectores va a definir un tercer vector. Este vector es el de color azul, que siempre, ojo, siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Ese vector de color azul se le conoce como el vector de desplazamiento. Y ese vector de desplazamiento es la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Por eso nos dice aquí, para cualquier trayectoria de una partícula o móvil, la definición del desplazamiento es la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Además, podemos conocer la distancia recorrida o el espacio recorrido. ¿Eso cómo se obtiene? De la siguiente manera. Nos dice aquí, la longitud, ojo, la longitud de la trayectoria es la distancia recorrida o también conocido como el espacio recorrido. Ahora, de este gráfico, necesariamente, la magnitud del vector desplazamiento necesariamente es igual a la longitud de la trayectoria entre la posición inicial y la posición final. Necesariamente la magnitud o el tamaño del vector desplazamiento es igual a la longitud de la trayectoria descrita desde la posición inicial hasta la posición final. No. No necesariamente, así es. Entonces estamos indicando esto ¿por qué? Porque a partir del vector de desplazamiento y esa longitud de la trayectoria descrita, que es la distancia recorrida, vamos a definir otras cantidades físicas, que son la velocidad y la rapidez.
En este caso, se plantea que la velocidad media, que es una cantidad física vectorial, es el cociente del vector desplazamiento entre un intervalo de tiempo. ¿Correcto? En tanto que la rapidez media es una cantidad física escalar. Esto se define como el cociente de la distancia recorrida entre un intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí, la persona parte de este punto, ¿correcto? Y llega a este otro punto, donde él ha caminado siguiendo esta trayectoria de color rojo. Luego yo puedo definir aquí el vector desplazamiento, que va desde la posición inicial hasta la posición final. Si yo mido la longitud de la trayectoria descrita, este de color rojo, y mido la longitud de este vector de color azul, pues sus medidas no necesariamente van a ser iguales. Quiere decir que la magnitud de la velocidad media no necesariamente va a ser igual a la rapidez media, no necesariamente. Pero ¿en qué tipo de movimiento sí van a ser iguales? Tanto la magnitud de la velocidad media como la rapidez media. Eso sí va a ser igual en el movimiento rectilíneo uniforme, conocido también como MRU. Profesor, disculpe, ¿podría Sí, sí, retroceder a la anterior diapositiva un momentito, por favor? sí, claro, ahí. Entonces, ojo, no necesariamente la magnitud de la velocidad media va a ser igual a la rapidez media, no necesariamente. Pero sí existe un tipo de movimiento en el cual sí van a ser iguales. Y eso es en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué implica movimiento? Un cambio de posición en el espacio. Rectilíneo, porque se está cambiando de posición en el espacio siguiendo una trayectoria rectilínea. Y luego dice uniforme, porque algo en él va a ser uniforme, constante o invariable en el tiempo. ¿Qué debe ser en este caso? La velocidad. O sea, la velocidad es constante. Y tengan presente que la velocidad media, o a secas la velocidad, es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, debe ser constante en todo momento, tanto la magnitud como la dirección. Por ejemplo, aquí tengo dos móviles, A y B. ¿Cuál de ellos se está desplazando con MRU? ¿Cuál de los dos tiene mayor probabilidad de desplazarse con MRU? ¿A o B? ¿Rojo o azul? Ah, profesor. Claro, así es, porque se observa que en el móvil A la trayectoria es rectilínea, en cambio para B es curvilínea. Y ahí dice justamente movimiento rectilíneo. Por lo tanto, el de color rojo realiza un MRU y el de color azul pues no. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, los móviles A y B se desplazan con rapidez constante. Sin embargo, solo el móvil A realiza MRU, ya que él se está desplazando siguiendo una trayectoria rectilínea. Ahora, como es rectilíneo, por el momento vamos a trabajar estrictamente en el eje horizontal o en el eje X. Por ejemplo, tenemos un observador ubicado en el origen de coordenadas que observa justamente un vehículo, que para un tiempo inicial t sub 0, el vehículo se encuentra en la posición inicial x sub 0. Y ahí el observador pues va a definir el vector posición inicial x sub 0. Luego para un tiempo t posterior el vehículo se encuentra en la posición x y él define también el vector posición final x. Con estos dos vectores él va a definir el vector desplazamiento, que es este de color azul, el cual siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Con ello definimos el desplazamiento, que en este caso es la diferencia del vector posición final x menos el vector posición inicial x sub 0. Y también vamos a definir la distancia, que en este caso, ojo, para este caso del MRU, nos dice que es igual a la magnitud del ¿quién? Del vector desplazamiento. Por lo tanto, esa distancia puede ser igual a la magnitud del vector desplazamiento o a la magnitud de la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Y para qué me sirve definir este desplazamiento en ese intervalo de tiempo? Es que con este desplazamiento podemos definir luego ¿quién?
la velocidad media o a secas la velocidad, que es justamente lo que viene a continuación. Ya habíamos indicado que la velocidad media o la velocidad es una cantidad física vectorial que se define como el cociente del desplazamiento, que en este caso es x menos x sub 0 entre un intervalo de tiempo. A partir de esta expresión de la velocidad media, podemos definir la ecuación de movimiento del MRU, en el cual este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la velocidad, y luego este menos posición inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ordenando tenemos la siguiente ecuación de movimiento, que x, posición final, es igual a la posición inicial, más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí se observa dos gráficos. En el gráfico de arriba, el móvil se está desplazando hacia la izquierda y en el de abajo se está desplazando a la derecha. Quiere decir que en el gráfico de arriba, el móvil tiene una velocidad negativa, ya que se está desplazando hacia la izquierda o en dirección menos x, y en el gráfico de abajo se está desplazando con una velocidad hacia la derecha, o sea, la velocidad es positiva. En el gráfico de arriba, asumiendo que 0 es el origen de coordenadas, tenemos 0 el origen de coordenadas, en el gráfico de arriba, x sub 0 es positivo y la posición final x es negativo. En el gráfico de abajo, la posición inicial x sub 0 es negativo y la posición final x es positivo. Eso tengan presente cuando se va a reemplazar en la ecuación de movimiento, ya que acá tenemos una ecuación de tipo vectorial. Por lo tanto, será muy importante tener en cuenta la magnitud, pero también su dirección, si tiene dirección positiva o negativa. Luego podemos graficar aquí posición versus tiempo, o sea, vamos a graficar esta ecuación de movimiento. Esta ecuación es de tipo lineal, por lo tanto, si yo grafico x versus t, posición versus tiempo, su gráfica va a ser una línea recta, que sería esta de color rojo. O quizás esta otra. ¿En qué se diferencian? ¿O qué información se puede obtener de estas gráficas? Bien, una de esas informaciones que se puede obtener es la posición inicial, que siempre es el punto de intersección de la gráfica con el eje vertical, que es el eje de la posición. Otra información que se puede obtener de estas gráficas es la velocidad. Para eso vamos a tener que tomar la tangente del ángulo θ. Físicamente, la tangente del ángulo θ nos da como resultado la velocidad. Por ejemplo, en el gráfico de arriba se observa que θ es mayor de 90 grados. Entonces quiere decir que la tangente de ese ángulo va a ser negativo. En el gráfico de abajo, el ángulo θ es agudo, es menor de 90 grados. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo es positivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el gráfico de arriba, la velocidad es negativa y en el gráfico de abajo, la velocidad del móvil es positiva. Eso es porque lo hemos obtenido mediante la función tangente. La tangente de ese ángulo siempre nos va a indicar físicamente la velocidad del móvil. Si el ángulo θ es mayor de 90, entonces esa velocidad es negativa. Pero si el ángulo θ es menor de 90, entonces la velocidad es positiva. Quiere decir que en el gráfico de arriba, el móvil se está desplazando hacia la izquierda y en el gráfico de abajo, el móvil se está desplazando hacia la derecha, en dirección menos x y dirección más x. Bien, continuamos por acá. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, la ecuación de la posición de dos móviles A y B que se mueven en el eje X son. Tenemos ahí las ecuaciones de movimiento y nos hacen la siguiente pregunta. Determine en qué tiempo o instante de tiempo se encuentran, se cruzan o se alcanzan. Bien, nos dice aquí lo siguiente. Cuando los móviles se encuentran, se cruzan o se alcanzan, para ese instante, ojo, para ese instante las posiciones de los móviles son iguales. Quiere decir que la posición del móvil A debe ser igual a la posición del móvil B. ¿Esto qué implica?
Pues que la ecuación de movimiento del móvil A debe ser igual a la ecuación de movimiento del móvil B. La del móvil A es menos 5 más 6t y la del móvil B es 35 menos 2t. Entonces, este menos 2t pasa al otro lado y al sumarse con 6t nos da 8t. Este menos 5 pasa al otro lado y al sumarse con 35 nos da 40. De ahí finalmente 8 va a pasar a dividir y se obtiene que ese tiempo en el cual ellos se encuentran, se alcanzan o se cruzan, es igual a 5 segundos. Ahora, si ustedes quisieran interpretar estas ecuaciones, por ejemplo, para el móvil A, podríamos indicar que menos 5 es la posición inicial de A. Este valor 6 es la velocidad del móvil A. Y como es positivo, quiere decir que el móvil A se está desplazando hacia la derecha. Ahora vamos con el móvil B. Acá tengo un valor 35. Este de aquí es la posición inicial de B. Y acá tengo un valor de menos 2. Este menos 2 es la velocidad de B. Como es negativo, quiere decir que el móvil B se está desplazando hacia la izquierda. El móvil A se está desplazando hacia la derecha y el móvil B hacia la izquierda. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos con la aceleración. Y justamente por el tiempo vamos a tener que acelerar un poquito. Tenemos el gráfico que hemos visto anteriormente, ¿correcto? Tenemos al observador, tenemos aquí al objeto que está describiendo esa trayectoria en líneas punteadas. El observador ha definido ya los vectores posición inicial, el vector posición final y el vector desplazamiento, el cual siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Lo nuevo en este gráfico es que se ha colocado ahora la velocidad. Para la posición inicial o t sub 0 tengo esta dirección de la velocidad inicial, v sub 0. Y para este tiempo t posterior, esta es la nueva dirección de la velocidad final, v. ¿Qué se observa aquí? Que la dirección de la velocidad ha cambiado. ¿Y qué ocurre? Que si un móvil cambia por lo menos en la dirección de su velocidad, entonces se puede afirmar que este móvil ha presentado una aceleración. Por eso nos dice que la aceleración media, o a secas la aceleración, es una cantidad física vectorial que indica el cambio de la velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. Esta aceleración es igual a un cociente. En el numerador tenemos la diferencia de la velocidad final menos la inicial y en el denominador el intervalo de tiempo, cuya unidad en el sistema internacional es el metro por cada segundo al cuadrado. Pero ojo que no es la única forma en la cual un móvil va a presentar aceleración. Por eso aquí les presento otros dos casos adicionales, donde nos menciona lo siguiente. Un móvil presenta aceleración cuando la velocidad, que es una cantidad física vectorial, nos dice cambia su magnitud, cambia su dirección o cambia simultáneamente tanto su magnitud como su dirección. En cualquiera de los tres casos, podemos afirmar que el móvil ha presentado una aceleración. Por ejemplo, en este gráfico, podemos afirmar que por lo menos ha cambiado la dirección de la velocidad. Por lo tanto, existe una aceleración. Ahora, esta aceleración puede ser constante o puede ser variable en el tiempo. Como estamos a nivel pre, vamos a analizar por el momento una aceleración constante. Vamos a considerar una aceleración constante. Y es por ello que tenemos ahora el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento, cambio de posición respecto de un observador. Rectilíneo, porque la trayectoria va a ser en línea recta. Luego dice uniformemente, pero también variado. Dice uniformemente porque algo va a ser uniforme, constante o invariable en el tiempo. ¿Qué será? La aceleración. Y dice variado porque algo estará variando, algo estará cambiando en el tiempo. ¿Qué debe ser?
la velocidad. Varía su velocidad porque presenta una aceleración, que para este caso debe ser constante. Por ejemplo, tenemos aquí dos gráficos. En el gráfico de la izquierda se observa que el móvil se está desplazando justamente hacia la izquierda, pasando de la posición x sub 0 positiva a una posición x negativa. Y en el gráfico de la derecha se observa que el móvil se está desplazando justamente hacia la derecha, pasando de una posición x sub 0 negativa a una posición x positiva. Si yo asumo que la magnitud de la velocidad ha cambiado, entonces este móvil ha presentado una aceleración. Pero ojo, tenga presente que la aceleración es una cantidad física vectorial. Y como es un vector, este vector posiblemente puede estar apuntando hacia la derecha o quizás hacia la izquierda. Quiere decir que la aceleración puede ser positiva o el vector aceleración puede tener dirección negativa. ¿Cómo saber cuándo un móvil aumenta su rapidez o está acelerando? Pues sencillo, cuando la dirección de la aceleración coincide con la dirección de la velocidad. Ambos vectores apuntando a la derecha o ambos vectores apuntando hacia la izquierda. ¿Y cuándo se dice que un móvil desacelera o disminuye su rapidez? Pues cuando los vectores aceleración y velocidad tienen direcciones opuestas. Por ejemplo, la aceleración apuntando a la derecha y la velocidad apuntando hacia la izquierda o viceversa. En cualquiera de esos casos, se dice que el móvil está desacelerando o que su rapidez disminuye. Tenemos también el mismo esquema que vimos para el caso del MRU, pero ahora estamos añadiendo la aceleración. Y es por ello que vamos a tener que definir algunas ecuaciones para ese tipo de movimiento. Una de ellas nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo. La segunda ecuación nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente la última ecuación nos dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por esta diferencia, x menos x sub 0. ¿Alguien me dice cómo se llama esta diferencia? X menos x sub 0. ¿Alguien me dice cómo se llama esta diferencia? Desplazamiento. Así es, muy bien. Perfecto, esto es el desplazamiento. Quiere decir que las tres ecuaciones que les estoy mostrando son de tipo vectorial. Las tres ecuaciones son de tipo vectorial. Por lo tanto, hay que respetar la magnitud, pero sobre todo la dirección. Por eso hay que tener en cuenta si la velocidad tiene dirección positiva o dirección negativa. Lo mismo para la aceleración y también para la posición. Por eso que en el gráfico que se muestran aquí a la izquierda, tengo un origen de coordenadas 0 y tengo ahí las posiciones x y x sub 0, que pueden ser positivas o podrían ser negativas. Y según ello, tengo que respetar colocando correctamente en estas ecuaciones, según corresponde. Bien, continuamos. Si no hubiera alguna consulta hasta aquí. Bien. Ahora, rápidamente vamos con las gráficas del MRUV y en particular la que corresponde a velocidad versus tiempo. En esta gráfica, por ejemplo, se puede obtener la aceleración, donde la aceleración fácilmente va a ser obtenida mediante la tangente del ángulo θ. La tangente del ángulo θ en el gráfico tanto de la izquierda como de la derecha nos va a representar la aceleración. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda se observa que el ángulo θ es mayor a 90. Por lo tanto, esa tangente va a ser negativa. Quiere decir que la aceleración del móvil ahí es negativo. En el gráfico de la derecha, ese ángulo θ es agudo. Por lo tanto, ahí la aceleración es positiva. Otra información que se puede obtener de estas gráficas es el desplazamiento. Esto va a ser obtenido mediante el área. Por ejemplo, si yo calculo el área en este intervalo de tiempo t sub 0 hasta el tiempo t, entonces esa área sombreada de color celeste nos representa físicamente el desplazamiento.
Y si yo quisiera obtener la distancia, ojo, la distancia, lo que vamos a hacer es tomar el valor absoluto a esa área o a ese desplazamiento. Por eso que nos dice que la distancia puede ser igual a la magnitud del desplazamiento a la magnitud de la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial o a la magnitud o el valor absoluto del área. Ahí tenemos tres formas para obtener esa distancia. El área, ojo nuevamente, el área físicamente nos va a representar el desplazamiento. Si el área se encuentra por encima del eje del tiempo, entonces el área o desplazamiento se considera positivo. Pero si el área se encuentra por debajo del eje del tiempo, entonces esa área se va a considerar negativo. Y por lo tanto su desplazamiento también debe ser negativo. Bien, pasamos ahora al problema número 4. Nos dice Jorgito en su automóvil Ferrari, violando las reglas de tránsito, se mueve a una rapidez de 108 kilómetros por hora, o sea, equivalente a 30 metros por segundo, en una zona donde la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Un policía motociclista arranca en su persecución justo cuando el auto pasó enfrente de él. Si la aceleración constante del policía es 2 metros segundo al cuadrado, pregunta, ¿luego de qué tiempo lo alcanzará? O sea, ¿va a alcanzar el motociclista, el policía, a Jorgito que está en su vehículo? Veamos, tengo aquí al motociclista, al policía. Justo pasa delante de él el vehículo. Para ese instante el motociclista va a colocar su cronómetro en t igual a 0. De tal manera que para un tiempo t posterior, el motociclista, el policía, va a alcanzar al vehículo. Para ese instante, según las condiciones del problema, pues como el auto pasó frente al motociclista, entonces para ese tiempo t, ambos vehículos, ambos conductores, habrán recorrido la misma distancia, d. Por eso que planteamos aquí, la distancia que recorre el auto es igual a la distancia que recorre la moto. Pero tengan presente que el auto se está desplazando con MRU y la moto se está desplazando con MRUV, ya que el motociclista, el policía, se está desplazando con una aceleración constante. Entonces, la distancia que recorre el auto sería la rapidez por el tiempo. Si bien es cierto su rapidez es 108 kilómetros por hora, eso lo tengo que pasar a metros por segundo. Y para pasarlo a metros por segundo, vamos a plantear lo siguiente. Esto está en kilómetros por hora. Si esto ustedes lo multiplican por 5 y lo dividen entre 18, esto les va a dar la rapidez en metros por segundo. Y esto les va a dar 30 metros por segundo. Por eso tenemos aquí la rapidez 30 por el tiempo t. Esto es igual a ¿quién? A la distancia que recorre el motociclista, pero él lo hace con MRUV. Y esta es la rapidez inicial, que sería 0, ya que el policía está detenido. Por lo tanto, su rapidez inicial 0. Por un tiempo t sigue siendo 0. Luego más porque está aumentando su rapidez, un medio de la magnitud de la aceleración que vale 2 metros segundo al cuadrado por el tiempo t. De aquí 2 con 2 se puede cancelar. Entonces tenemos 30t igual a t cuadrado. De aquí se puede cancelar t y t. Y de ahí finalmente, ¿cuánto vale el tiempo? 30 segundos. O sea que luego de 30 segundos, el policía va a alcanzar a Jorgito. Bien. Un problema relativamente sencillo en el cual se está igualando la distancia que recorren ambos vehículos. Esto es porque justo cuando el auto pasa enfrente del policía, él inmediatamente arranca en la persecución hasta que finalmente lo alcanza. Por lo tanto, la distancia que recorren ambos vehículos es igual, son iguales. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva rápidamente, ya que estamos contra la hora. En este problema nos dice, determine la distancia recorrida por el móvil desde 0 hasta 10 segundos. Bien, aquí tenemos la gráfica velocidad versus tiempo.
Tengan presente que el área como tal representa el desplazamiento. Entonces aquí lo que voy a hacer es evaluar el área de 0 a 8 segundos y también de 8 a 10 segundos. Entonces el área que va de 0 a 8 segundos sería esta de color verde. Ahí tenemos un primer desplazamiento. Ese desplazamiento nos sale positivo, porque esa área se encuentra por encima del eje del tiempo. Pero ¿qué ocurre con esta segunda área, que va de 8 a 10 segundos? Esta área se encuentra por debajo del eje del tiempo. Por lo tanto, ese desplazamiento es negativo. En este caso, menos 12 metros. Pero nos preguntan la distancia. Entonces aquí, ojo, atentos con esto. Les voy a dar un plus. Les voy a dar como respuesta tanto el desplazamiento como la distancia. Primero el desplazamiento. Si yo quiero conocer el desplazamiento como tal de 0 a 10 segundos, pues sencillamente vamos a sumar esos desplazamientos obtenidos. 96 más menos 12 metros. Resultado, 84 metros. Eso sería, ojo, el desplazamiento. Pero aquí les preguntan la distancia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues tomar el valor absoluto a cada desplazamiento. Entonces, el desplazamiento de 1 fue 96. Su valor absoluto sigue siendo 96, no ha cambiado para él. Pero ¿qué ocurre con el segundo desplazamiento? Él salió negativo, menos 12 metros. Pero si yo le tomo el valor absoluto a ello, nos va a salir 12. Y si yo sumo 96 más 12, eso nos da finalmente 108 metros, que sería justamente la distancia. Por eso tengan presente aquí el desplazamiento y la distancia. No es el mismo resultado necesariamente. Y esto es lo que se suele preguntar en la mayoría de las preguntas. Bien, unos segundos más. Creo que ya estamos contra la hora, me parece. Bien, continuamos de todas maneras. Y ya casi para finalizar, tenemos ahora en caída libre. O sea, vamos a analizar la aceleración, pero estrictamente en el eje vertical. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sabemos que la aceleración existe en el eje vertical? Se observa, por ejemplo, que esta pelota fue lanzada verticalmente hacia arriba, y mientras iba subiendo su rapidez disminuye, y luego cuando baja su rapidez aumenta. Quiere decir que aquí hubo un cambio en la magnitud de su velocidad. Por lo tanto, existe una aceleración. Esa aceleración del móvil, para este caso de caída libre, en el cual se desprecia la resistencia del aire o del viento, va a ser exactamente igual a la aceleración de la gravedad. Y donde la aceleración de la gravedad, ojo, siempre está apuntando verticalmente hacia abajo. Aquí también vamos a presentar las ecuaciones de movimiento, donde nos dice en la primera que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo. En la segunda ecuación tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente, la tercera ecuación tenemos que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento vertical, y menos y sub 0. Ahora, ¿quién es y quién es y sub 0? Se preguntarán quizás algunos. Bien, y es la posición final, que en modo sencillo o práctico es la altura que tiene el móvil respecto de un nivel de referencia. Y Y sub 0 es la altura inicial que tiene el móvil respecto de un nivel de referencia, que puede ser el suelo, puede ser una superficie o cualquier otro nivel de referencia que ustedes elijan. Ahora, en las tres ecuaciones de movimiento aparece G, que es la aceleración de la gravedad, pero como es notación vectorial, ojo, en las tres ecuaciones vectoriales, la aceleración de la gravedad vale menos 10. Esto sin importar si el móvil está subiendo o está bajando, o si por un momento ha subido y luego ha bajado. Bien. Tenemos ahora el problema número 5, en el cual nos dice, desde el borde de un acantilado, un hombre lanza una piedra verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 40 metros por segundo.
¿Al cabo de qué tiempo la piedra se encontrará a 45 metros del nivel de lanzamiento? Pero ojo, por tercera vez. Entonces, este móvil se ha lanzado verticalmente hacia arriba, de tal manera que está subiendo. Y ahí, por ejemplo, ya se va a encontrar a 45 metros del punto de lanzamiento, pero por primera vez. Sigue subiendo y ahí momentáneamente se va a detener. Ahora empieza a bajar o descender. Y ahí nuevamente se va a encontrar a 45 metros del punto de lanzamiento, pero por segunda vez. Sigue bajando y va a pasar por el nivel de lanzamiento. Sigue bajando y ahora se va a encontrar a 45 metros por debajo del punto de lanzamiento, pero ahora ya sería por tercera vez. Ahí justamente quiero conocer el tiempo que va a demorar. Y bueno, ya sigue bajando. Voy a considerar justamente ahí el nivel de referencia. O sea, ahí mi altura para ahí será igual a 0. A partir de ahí voy a considerar la altura. ¿Correcto? Y planteo esta ecuación de tipo vectorial. Entonces, para un tiempo t que no sé cuánto vale, y es igual a ¿cuánto? 0, ya que para ese tiempo t que estoy buscando, el móvil pasa justamente por ese nivel de referencia. Entonces la altura que tiene el móvil con respecto a ese nivel de referencia vale 0. ¿Es igual a quién? Y sub 0, que es la posición inicial en la vertical, o la altura inicial respecto del nivel de referencia. ¿Eso cuánto fue? 45 metros respecto del punto de lanzamiento. Más quién? La velocidad inicial, que fue de 40 metros por segundo, y esto por un tiempo t, más un medio de la aceleración de la gravedad, que vale menos 10, y esto por un tiempo t elevado al cuadrado. Menos 10 entre 2 nos da menos 5, ¿correcto? Y luego este menos 5 le podemos sacar quinta, que nos va a dar menos 1. Quinta de 48 y quinta de 45, 9. Todo esto lo puedo pasar al otro lado de la igualdad, y luego ahí por aspa simple obtener cuánto vale el tiempo. Hay que considerar que el tiempo es una cantidad física que siempre es positiva. Por lo tanto, si bien es cierto, t igual a 9 y t igual a menos 1 son soluciones de la ecuación de segundo grado, pero físicamente el tiempo siempre es positivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es 9 segundos. Bien, jóvenes, por una cuestión de tiempo, porque comprendo que ya viene el otro profesor, les voy a dejar solamente ya la solución del problema 7, en el cual vamos a tener que obtener el valor de h. ¿Sí? Para la siguiente clase les indico con mayor detalle la solución del problema 7. Por el momento les voy a dejar ahí planteada ya la solución, donde lo que se busca en la primera parte es el valor de la altura, que sería 80 metros, y para el segundo caso esa altura es h medios, y con eso se podría conocer el tiempo que les están pidiendo. Sí, creo que me están haciendo una consulta, ¿verdad? Sí, profesor, si podría volver a la pregunta anterior, por favor, para tomarle una foto. Sí, justamente y para que todos puedan tomar también la captura, donde también está incluidas las claves, y pasar luego a la diapositiva anterior. Y con esto concluimos la clase por hoy. Bien. La siguiente clase les voy a detallar esta solución del problema 7 y también, bueno, la pregunta 5, ¿no? Si es que queda alguna duda por ahí. Bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, ha sido un agrado y les deseo todos los éxitos para este nuevo ciclo. Cuídense mucho, conmigo será hasta otra oportunidad. Profesor, disculpe una consulta. En movimiento vertical de caída libre, cuando el vector está subiendo en dirección hacia hacia arriba, es positivo, ¿verdad? El valor. Así es, así es. Ok. Ajá. Y cuando baja ya es negativo. Negativo. Y de igual manera sucede en la horizontal. Cuando es hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, gracias también a usted. Bueno, disculpe, profesor, si ya está en la clase, disculpe. Bueno, jóvenes, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Buenos días.